Es tiempo de hablar con Joaquín Mouriz, un hombre que apuesta por el concepto de empresa 2.0. ¿Qué es eso de empresa 2.0? Vamos a ver, hay muchas definiciones. Hay gente que dice que una empresa 2.0 es aquella que utiliza los social media, los medios sociales, las herramientas de socialización en Internet para marketing y comunicaciones. O sea, de tener una página en Facebook, un blog corporativo y tal, y eso ya es una empresa 2.0. Pues hombre, no. Eso sería parte, entender que hay unas nuevas herramientas en Internet, en esa Internet social en la que puedes hacer cosas distintas. Eso sería parte. Pero entender el concepto de empresa 2.0 es trasladar ese concepto social a la empresa, al management global, a los recursos humanos, a la parte financiera, a lo que es la jerarquía diaria. Es decir, es trasladar esas estructuras tan piramidales de la época industrial del siglo XX a una era digital de mucha más horizontalización de la empresa, en la que hay mucho más trabajo colaborativo, en el que ya no te encuentras esos jefes que te dicen yo no te pago por pensar. Entonces, si usted no me paga por pensar, ¿para qué me paga? Entre eso y lo quiero para ayer. Efectivamente, entonces es una revolución en la que volvemos a centrar la conversación exactamente igual que cuando hablamos de social media, de herramientas, de redes sociales. Es que parece como que lo centramos todos en la parte de comunicación, claro, y hay mucho más allá de la comunicación. Cuando pones el 2.0 ya parece que estamos hablando siempre de lo mismo. No, en este caso estamos hablando de personas, pero trasladando al mundo de la empresa. Que no community managers. Nada que ver con community managers. No digas palabrotas. Entonces, la cuestión es eso, es entender la potencia, el talento del individuo, el respeto, la colaboración dentro del mundo de la empresa, cambiando la jerarquía, cambiando el management y haciendo cosas como ya hay empresas en Estados Unidos, como Apple, como Google, tal, que ya lo llevan haciendo, ¿no? Y que ya existen ejemplos empresariales de esas características. Funciona, ¿no? Es adaptar su modelo de éxito. Que... Sí, si vemos su capitalización bursátil, funciona estupendamente. Otra cosa es qué empresas son susceptibles de entender esas cosas y poder ponerlas en práctica. ¿No es aplicable a todas las empresas? Sí, siempre y cuando las personas que tienen que encender ese motor lo entiendan. Es decir, hay una frase que me decías, lo de la empresa 2.0 es tuyo. Digo, no, pero esta frase que voy a decir sí es mía. Es tuya. A mí me gusta mucho, la curiosidad lleva a la formación lleva al conocimiento y el conocimiento lleva a la toma de decisiones. ¿Y al éxito? A la toma de decisiones. No queremos mojarnos tanto. Puede ir al éxito o al fracaso, y el fracaso también tienes que entenderlo desde un punto de vista social, es decir, y no español típico. El fracaso es la mejor forma de aprender, ¿no? Ahí podíamos tocar el tema... Difícil forma de aprender, pero útil. Ahí podíamos sacar el tema anglosajón de los errores, sirven de ejemplo y además son un orgullo porque quieren decir que he emprendido y que he hecho cosas, ¿no? En España y en el mundo latino en general los errores se esconden. Entonces también hablamos de ese tipo de conceptos, es un momento en el que tenemos que cambiar las ideas. En este congreso hablamos de innovación y mucha gente cuando le hablas de innovación piensa en un científico de bata blanca lleno de probetas y de tubos de ensayo que inventa patentes mundiales de la cuadratura del círculo. Sí, eso es investigación, desarrollo, tal, y también puede ser innovación, pero innovación es simplemente pensar distinto y hacer las cosas distintas. Y yo creo que el momento mundial en el que vivimos, o global, es el caldo de cultivo perfecto para darnos cuenta que hay algo que no funciona y que se pueden hacer muchas cosas distintas. Es que como no innoves te come la crisis. Y ahí eso es un cóctel, además es un mix, ¿no? En el que hablamos de sostenibilidad, en el que hablamos de igualdad, en el que hablamos de tecnología, en el que hablamos de innovación, en el que hablamos de productividad, en el que hablamos de competitividad, de internacionalización. Todo eso lo metemos debajo de una manta, como decíamos antes, las lechugas, ¿no? Porque, ¿cuál es mi cámara? Si pones tú una lechuga debajo de una manta, resulta que la lechuga desaparece. No lo digo yo, lo dice ella. No lo digo yo, lo dice mi abuela. Lo vamos a investigar. Vamos a hacer Innovemos con las lechugas. y más de a ver cómo podemos hacer una ensalada debajo de una manta. Pues eso es lo que queremos intentar empujar en este congreso, ¿no? Las escuelas de negocios en España tienen fama de decimonónicas tradicionales, encorbatadas, viene un gurú y me cuenta una historia. No, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Por qué no hemos hecho el congreso en Madrid? Porque hubiera tenido pues, más repercusión y tal. Porque queríamos que los antiguos alumnos vinieran a Salamanca y unir una parte lúdica de reencuentro, de networking tranquilo, el jamón de Guijuelo que ayuda, y aparte, pues yo creo que un elenco de ponentes espectacular, para que nos lancen tips. Y un presentador espectacular también. Es amiga mía, pero bueno. Y ciertos tips para que la gente se los meta en la cabeza y mastique, porque esto no es de digestión fácil. Es decir, Pero sí con mucho humor, por lo que estoy viendo. Hay que hacerlo así. Hay mucho humor, hay mucha interactividad, hay buenos ponentes. En la Escuela Europea de Negocios, yo creo que una de las cosas que más me gusta es que siempre hemos tenido mucho sentido del humor. El sentido del humor, el divertirse haciendo lo que haces, yo creo que no está reñido con la seriedad.
Y yo he parafraseado al difunto Steve Jobs, que en paz descanse, con una frase de él, pero hay otras muchas. Él decía que en el famoso discurso de Stanford, que si no amas lo que haces, es muy difícil que hagas las cosas bien, ¿no? Y entonces yo creo que en la escuela, supongo que las demás también a su estilo, pero nos gusta mucho cómo hacemos las cosas, ¿no? Y somos personas serias, pero intentamos que aprendas con una sonrisa, que siempre es mucho más divertido tomando un café y si es necesario nos vamos a tomar una caña y hablamos de innovación y de internacionalización. Es que con una caña siempre se habla mejor de talento, de innovación. Y hablamos de finanzas y de Porter y de Davos y de lo que tú quieras, pero en un entorno distinto, ¿no? Porque lo que tenemos muy claro es que somos personas. Las empresas no existen, las empresas son personas que trabajan juntas con unos objetivos comunes. Y por lo tanto, si perdemos el norte de que somos personas, luego pasa lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que esa es la línea que nosotros marcamos, ¿no? Y hablamos antes perdón que te corte, pero no. del tema Empresa 2.0 y estaba pensando, te he preguntado antes si es aplicable a cualquier tipo de empresa. ¿El quesero de nuestro barrio puede tener una empresa 2.0 y va a ser más productiva? Sí, yo estuve dando una videoconferencia con Perú hace 2 días, desde el despacho de mi casa, ¿no? La webcam y tal. Y ponía un ejemplo de una foto muy antigua que encontré de una bombonería que se llamaba Bombones Paco, una foto de los años 40. Y se veían 4 o 5 empleados y cómo hablaban con las clientes, porque en aquella época la foto eran todo mujeres, ¿no? Y yo recuerdo, evidentemente no los años 40, pero sí en mi infancia, las pequeñas tiendas en las que conocías a tus clientes, sabías qué problemas tenían, ya está mejor su abuela, doña Gumersinda, y tal, y había un trato mucho más humano. Por lo tanto, sí que tenía esos rudimentos de concepto de no olvidar a las personas, ¿no? Obviamente una gran multinacional no puede tener ese contacto diario tan personal con los clientes. Sí puedes intentar forzarlo, primero con tu cliente interno, que son tus empleados, y después intentando mejorar los canales de comunicación con tus públicos objetivos. Pero eso con Internet, ¿no? Porque sin Internet es imposible. Evidentemente. Tú puedes aplicar Internet y las herramientas de Internet, Twitter en tiempo real a tu atención al cliente, es decir, puedes mejorar los canales para que esa masa informe de público objetivo que es cliente se convierta en tuyo, el otro, y ya estás hablando con la señora Gumersinda. Sí, ya te cuenta sus problemas y qué es lo que te gusta y lo que no te gusta de la empresa. Por lo tanto, si nos centramos en mi ámbito profesional, que es la comunicación, estamos involucionando la comunicación. Estamos yéndonos a una comunicación mucho más antigua, mucho más humana, mucho más directa, mucho más empática y menos artificial, corporativa, fría o de púlpito unidireccional. Yo soy una mega empresa, yo digo esto y tú te lo comes, te guste o no. La frase que también diría tu abuela de estos son lentejas, si quieres los comes y si no las dejas, ¿no? Pues intentar cambiar un poco esos conceptos, ¿no? Intentar inculcar que no es lo mismo ganar dinero que obtener beneficio. Son pequeños detalles que todos juntos hacen que una empresa pueda cambiar radicalmente. Y ahora que me hablas de Twitter, yo de verdad no me resisto a preguntarte, como decías antes, no digas palabrotas del community manager, porque detrás de Twitter, ¿quién tiene que estar? ¿Qué pasa, que el social media es la solución a todos nuestros problemas? Te doy informada a ti, ¿eh? Yo no sé por qué siempre que me entrevista ahora News me preguntáis del community manager. Yo creo que aquí hay una mano negra. ¿Quién tiene que estar detrás de Twitter? Tienes un humor negro, yo creo. Negro, negrísimo. ¿Quién tiene que estar detrás de Twitter? Depende. Depende de cuál sea el objetivo de la empresa, qué quiera conseguir, cuáles sean los contenidos que vierten, cuál sea su plan estratégico en esa herramienta de tiempo real, ¿no? Si utilizas la herramienta simplemente como divulgación, como información, pues a lo mejor tendrá que ser una pequeña área dentro de un departamento de comunicación. Si lo que haces es promociones, descuentos, tal, pues tendrá que ser marketing. Si lo dedicas únicamente a atención al cliente, será el departamento de atención al cliente con un manual en el que tendrá que saber qué tiene que decir, qué no tiene que decir, cuál es el grado de responsividad que tiene que tener cuando alguien presenta una reclamación. Bueno, pues tiene que saber cuánto tiempo tarda en poder dar una respuesta, ¿no? ¿Qué pasa cuando una empresa a través de un canal de Twitter hace muchas cosas? Mezcla marketing, mezcla comunicación, mezcla... ahí nos vamos a la transversalidad. Las herramientas de social media, ¿por qué tienen que estar hechas por una sola persona o por un solo departamento? Cuando aplicamos el concepto de empresa 2.0 y de la horizontalidad, nos vamos a ejemplos como el famoso caso ya de éxito de Zappos. Los 45 empleados tuiteaban. ¿Quién era el responsable? Aquellos que habían marcado unas líneas estratégicas conjuntas, pero todo el mundo remaba en la galera en la misma dirección. Bueno, yo sigo pinchándote. ¿Corren buenos tiempos para los community managers? No corre buenos tiempos laboralmente para nadie, ¿vale? Para la Escuela Europea de Negocios. Entonces, sí, ¿no? Pues la verdad es que sí, pero ahí tenemos una suerte, que es que la formación es anticíclica.
Entonces, cuanto peor está la situación, la gente tiende a formarse más. Y eso está mal, es decir, mucha gente que a lo mejor si se hubiera formado antes, cuando todo iba bien y si perdía el trabajo, pues podía cambiar a otro, si se hubiera formado a lo mejor en aquel ERE no hubiera sido él el elegido, ¿no? Pero muchas personas se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Dicen, ay, pues ahora voy a hacer ese MBA que me dijeron que a lo mejor para mi carrera era bueno, pero como las cosas iban bien, pues virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Entonces están saliendo de la nada muchas escuelas, no sé si de negocios, pero muchas escuelas de todo. No, es decir, las escuelas de negocio en España hay muchas, lo que pasa que las que son antiguas pues somos muy pocas, es decir, de 25 años como cumple la Escuela Europea de Negocios o más, pues somos 5 o 6 en España. ¿Y se ha adaptado bien a los tiempos? Sí. Piensa que la escuela nació en el año 86 y en el 94 tenía web y en el 95 empezó a hacer másters online. O sea que somos frikis desde hace mucho tiempo. De hecho, yo cuando decidí hacer el MBA Executive en su día, yo elegí la Escuela Europea de Negocios por esa tendencia hacia las nuevas tecnologías. No, o sea que ahora me estás hablando como un antiguo alumno. Sí, es que también soy antiguo alumno. Por eso tengo la chapa de sheriff aquí, esto es de ser antiguo alumno. Y se supone que los antiguos alumnos son los que la fuente principal de atracción de la Escuela Europea de Negocios. Es el esqueleto. Es el esqueleto. O sea, yo soy antiguo alumno, soy profesor, hay muchos antiguos alumnos de distintas promociones, evidentemente, que son antiguos alumnos. El director general, Antonio Alonso, es antiguo alumno. O sea, os ha enganchado, ¿no?, la Escuela Europea de Negocios. Es una forma de entender las cosas y si te gusta, pues tienes un desarrollo profesional dentro, ¿no? Y este congreso es el primer congreso de Empresa 2.0 y a ver si hay más. Esa es la idea. ¿Crees que sirve como estrategia de captación de gente, de marca? Todo, evidentemente. Es decir, el claim publicitario de la Escuela Europea de Negocios es innovación, Internet, internacionalización. ¿Por qué? Porque consideramos que la empresa española, sobre todo la pyme, la micropyme, no puede pensar en su vida focalizado solamente a España, en ser proveedor de, antes han nombrado Telefónica, ¿no?, el monstruo, con Telefónica. Tienen que pensar que el mundo es global, que Internet les puede permitir globalizarse, lo que pasa es que tienen que tener una idea muy clara. Pero España necesita aumentar la competitividad, la productividad, hacerse más global las empresas, ¿no? Y eso es lo que llevábamos muchos años intentando inculcar a los alumnos en la escuela, hasta que hemos decidido que tiene que ser así, y se han reformado todos los temarios, y muchas veces me preguntaban, oye, tú que estás muy metido en esto del 2.0, el social media, das conferencias, ¿por qué no hacéis un máster de 2.0 o un curso de Community Manager? Y yo decía, no, porque lo que hemos hecho es, en todas las asignaturas de la escuela, se habla de la aplicación de las herramientas sociales, pero en el entorno concreto. En recursos humanos se habla de la aplicación de social media, en comunicación, en marketing, de tal manera que no es necesario hacer un curso especial. A veces se traen ponentes, conferenciantes, seminarios aparte que pueden ser complementarios, pero no es necesario hacer un curso de... O sea que vosotros predicáis con el ejemplo y sois una empresa 2.0. Lo intentamos por lo menos. Eso lo intentamos, hay que ser optimista en esta vida. Por lo menos. Se consigue, ¿no? A mí, de momento, desde el año 2002-2003 que llevo aquí, nadie me ha dicho no te pago por pensar. Lo cual está bien. Porque me lo he escuchado muchas veces en mi vida profesional. Eso no puede ser bueno. ¿Y qué te ha aportado a ti ser antiguo alumno? ¿Tú has salido Antes de contestarte a eso, te voy a decir que en mi primer trabajo, yo acabé la carrera en el año 92, julio del 92, me fui a Estados Unidos a hacer un posgrado. Así ya podemos calcular más o menos tu edad. 44 años. Volví de Estados Unidos y empecé a trabajar en una productora, no vamos a decir el nombre porque lo mismo no se ve. Y yo estaba felicísimo, porque estaba la crisis en aquella época y estaba la cosa fastidiada, también había un 20% de paro. Y empecé a trabajar en esta empresa y yo iba con una sonrisa oreja a oreja. Y un día me llama al despacho el dueño y me dice, Joaquín, estoy muy contento con tu trabajo, pero tengo que pedirte un favor. No sonrías tanto. Yo me quedé alucinado. Yo digo, ¿por qué? Dice, porque muestras tal felicidad que no da sensación de esfuerzo. Y dije yo, anda caramba, que tiene que ir uno con cara de estreñido para pensar que está sufriendo mucho. Y ese fue mi primer varapalo conceptual trabajando. Y dije yo, uy, qué mal lo voy a llevar yo en esta vida. Y hasta hoy. Y hasta hoy. Esa, fíjate tú. Bueno, yo creo que nos y era psicólogo el que me lo dijo, que tiene más INRI todavía. Cada vez me lo pones peor, de verdad, nada. Yo me quiero quedar con el concepto de apostemos por la empresa 2.0. Aquí, Mauricio, un placer por las personas. Si eso queda más humano, ¿no? Es que es así. Bueno, pues apostemos por las personas, por las empresas 2.0, por las personas 2.0, que no por los community managers. También, pobrecitos míos, también. Bueno, pues también. No te he contestado a la pregunta de cómo les va el negocio. ¿Te ha gustado la silla? ¿Te quieres quedar aquí con nosotros? No, lo que no quiero es dejar una pregunta en el aire porque luego hay amigos que me llamarán y me dirán ¿qué has dicho o qué no has dicho?
¿Cuántas empresas en España tienen capacidad de contratar un community manager? Bueno, Por lo tanto, ¿cuántas personas salen cualificadas? No vamos a entrar en cuál es la cualificación necesaria. ¿Cuántas personas tienen la cualificación de ese community manager? ¿Cuántas empresas hay susceptibles de contratarles? Entonces, si seguimos llenando el mercado de supuestos titulados de community management, no hay empresas suficientes que entiendan el social media y que desarrollen esas campañas y que puedan, a priori, requerir ese puesto para llenarlo. Por lo tanto, saturaremos un poquito el mercado y ganará dinero aquel que los está formando. la burbuja del community manager, ¿cuándo explotará? Efectivamente. Igual que las .com, ¿no? Pongámonos trágicos. Oye, pues un placer, como siempre. Muchas ya sabes gracias. que contigo siempre hablamos de todo, de lechugas, de community managers, de social Lo de media. la lechuga lo voy a probar yo. Bueno, pues ya aquí, te diré. un día más que aprendemos cosas nuevas. ¿Cómo cultivar lechugas? ¿Qué será lo siguiente? Debajo de una manta. Gracias. Gracias a ti. No te robamos más tiempo, que estás a punto de salir otra vez. Gracias. Y nada, a conseguir éxitos, a Perfecto. seguir con la Escuela Europea de Negocios y mucha suerte. Gracias.